Vamos, esperamos un minutito mientras se va conectando la gente y van leyendo las instrucciones para la traducción simultánea. Si les parece. Muchas gracias a los puntuales. Tenemos disponible traducción simultánea tanto en inglés, español y portugués. Para que puedan hacer uso de esta traducción, pueden encontrar del lado izquierdo un código QR y le pueden tomar una fotografía con su celular, se abrirá App Store o Google Play. Y cuando bajen la aplicación verán que les pedirá un token. Y eso meterán IUC-LAC Webinar. Yeah, and for the English people who have connected, in the meantime, you have the instructions there to connect with simultaneous translation if you need it. Julio, ¿podrías poner tu micrófono en mute, por favor? Gracias. Okay, so I think we can start. We leave these instructions for the people who are entering. Así, buenos días, buen día para Latinoamérica, and good afternoon for Europe. Today we count with simultaneous translation, so I will switch to Spanish as the main language of our speakers today. Continuamos así con los diálogos abiertos del Programa de Cooperación Internacional Urbana entre ciudades de Europa y América Latina y Caribe para repensar las ciudades. Antes de presentar a los ponentes, me gustaría pasar la palabra a la Unión Europea, representada por Liz Pack, subdirectora del equipo regional de instrumentos de política exterior para las Américas, para que haga el saludo institucional. Liz, cuando tú quieras. Hola, ¿puedes escucharme? ¿Pueden escucharme? Perfecto. Muy bien. Bien, buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos en nombre de la Unión Europea. En tiempos de crisis, nuestro mundo se ve desafiado y nuestras formas de trabajo se ven desafiadas. La priorización de los problemas en las políticas públicas se ve desafiada. Aún así, las ciudades deben cumplir con sus papeles y son más que nunca el núcleo de la respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y estamos muy contentos de poder crear, bajo el programa financiado por el instrumento de asociación, que llamamos el Partnership Instrument en inglés, de la Unión Europea, bajo el programa de cooperación urbana internacional en América Latina y el Caribe, que llamamos de UCLAC, un espacio, un foro bajo el cual las ciudades de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe pueden debatir sobre áreas de políticas urbanas que deben ser repensadas. Por lo tanto, reunimos una serie de webinarios que invitan a alcaldes y técnicos a pensar fuera de la caja y compartir sus puntos de vista sobre cómo abordar su negocio habitual en tiempos de COVID-19, pero también frente a la recuperación. Esta semana, como ya mencionado por Sandra un poquito en introducción, propusimos dos seminarios sobre repensar la transformación urbana. Hoy vamos a discutir el espacio público y la planificación urbana, y el jueves continuamos y abordaremos el transporte y la movilidad urbana. Entonces, sin extender más mis palabras introductorias, me gustaría agradecer mucho a todos los oradores conectados desde Argentina, Colombia, España e Italia por sus invaluables contribuciones. Estoy muy feliz de ver el aprendizaje entre pares en países, regiones, zonas horarias distintas y sin siquiera considerar las distancias entre nosotros. Les deseo a todos y todas, oradores como participantes,
un excelente intercambio de puntos de vista y de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz. Bien, me gustaría presentarles brevemente y por orden alfabético de ciudades al panel de lujo que nos acompaña hoy para repensar el espacio público. Desde Arequipa, en Perú, que es ciudad IUC-LAC, cooperando con Granada, España, tenemos a Julio César Aspilcueta, coordinador de la Unidad de Planificación y Gestión Urbana en la Gerencia del Centro Histórico. Desde Buenos Aires, Cecilia Segal, directora de Regeneración Urbana de las primeras ciudades Buenos Aires, en IUC-LAC, cooperando con Madrid, en España, que nos acompaña también hoy con José Luis Infanzón, director general de Espacio Público, Infraestructuras y Obras. José Luis y Cecilia, vosotros yo creo que fuisteis visionarios en el trabajo que trajisteis a IUC. Trabajasteis sobre el reequilibrio de la movilidad en grandes ejes urbanos como la Gran Vía de Madrid y la Avenida Corrientes de Buenos Aires, priorizando y recuperando el espacio para el peatón y la bicicleta, que es justo lo que se demanda ahora. O sea que encantada de teneros otra vez aquí. Siempre es un placer aprender con vosotros. From Vilnius in Lithuania, we have Ruta Matoniena, Senior Advisor to the Chief City Architect. I'm super happy, Ruta, to have Vilnius, not only because it's an opportunity to promote networking within the program of IUC. Vilnius is a city of IUC India, so I take the chance to thank my colleagues Panagiotis and Ashish from IUC India for the cooperation, but also because in Europe, everyone is talking about Vilnius and the transformation of the city into an open-air cafe. So we are really expecting to hear what you have to tell us. For the case study, we are proud to count with Hans Krab from Brussels Capital in representation of the European Partnership for Security in Public Space of the Urban Agenda for the European Union. Thank you all for joining us. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a estar controlados, como siempre, técnicamente por Fabio y Tiago de nuestro Helpdesk en Brasilia, que tienen el poder hoy con la tecnología, y moderados por Susana Arellano desde Nueva York. Estas cosas me encantan. Entre los ponentes, yo estoy en Málaga, en España, Nueva York, Brasilia. Esto es genial. Susana es nuestra experta temática para esta semana dedicada a repensar la transformación urbana y va a moderar la sesión. Susana, cuando tú quieras. Muchas gracias por esta introducción, Sandra, y como bien mencionas, me conecto desde la ciudad de Nueva York y les explico un poco la dinámica que vamos a tener hoy. Comenzaremos con una pregunta para romper el hielo y empezarnos a adentrar en el tema de la sostenibilidad. Después continuaremos con una presentación por Hans Krab y el caso de estudio de Bruselas Capital. Eso seguirá, después seguirá las preguntas en específico para cada uno de los panelistas y después abriremos a preguntas de la audiencia. Como ya saben, este tipo de programa de cooperación internacional busca que haya un intercambio de conocimiento entre ciudades, por lo que queremos escuchar también de ustedes. En la parte inferior verán un icono de burbuja que es el chat, así que por favor incluyan ahí sus preguntas y también queremos escuchar desde dónde se están conectando y qué iniciativas se están implementando en sus ciudades. Ahora, en las últimas décadas, la planificación urbana ha priorizado la densificación, los usos mixtos y el concepto de ciudad de proximidad. Sin embargo, con esta crisis y la necesidad por un distanciamiento físico, nos hemos visto obligados en las ciudades a replantear cómo funcionan. Estamos estableciendo nuevos modelos de movilidad, de transporte y de uso del espacio público. ¿Cómo creen los panelistas que se verá afectado el modelo de ciudad compacta que tanto hemos estado promocionando y trabajando por alcanzar como referente de sostenibilidad? Entonces quisiera empezar con José Luis de Madrid. José Luis, ¿tú crees que el modelo de ciudad compacta como referente de sostenibilidad va a cambiar?
José Luis, tienes tu micrófono en mute. A ver, Ahora sí ya te escuchamos. sí. Muy bien, Es que gracias. no había apagado. No, decía que creo que no, que los modelos urbanos en general tienen una inercia en el tiempo muy grande. Las estructuras físicas que se consolidan a lo largo de tantos años no pueden cambiar por una pandemia, por más agresiva y global que sea, como ha sido esta, ¿no? Creo que el modelo urbano de la ciudad compacta es el más sostenible. Se cuestionó en el movimiento moderno, justamente también desde una perspectiva higienista, ¿no?, frente al modelo compacto y hacinado de la ciudad del siglo XIX, y surgieron las ideas de la ciudad jardín, la ciudad del bloque abierto, que cuestionaron ese modelo y que finalmente no han tenido éxito en el tiempo. Creo que la ciudad compacta y compleja no solo es más sostenible, sino que además la mezcla de usos permite satisfacer un gran número de necesidades sin grandes desplazamientos, ¿no? Y bueno, y creo que en lo que sí puede afectar esta nueva forma de ver la ciudad es al reequilibrio territorial, que puede que gracias al teletrabajo mucha gente se vaya a vivir fuera de la ciudad y ya no haya mega regiones metropolitanas, sino núcleos urbanos, pero sí compactos. Puede afectar probablemente al tamaño de la vivienda y quizás al reparto del espacio público, pero no al modelo de ciudad compacta, creo que, y espero que no se vea afectado. Muchas gracias. Una respuesta muy positiva, al menos para todos los urbanistas que se están conectando. Cecilia, de Buenos Aires, ¿tú qué opinas? Hola a todos. Sí, bastante en línea con lo que comentaba José Luis. No creo que haya un impacto sobre este modelo de ciudad, pero sí, sin duda, va a impactar en las dinámicas sobre el espacio público. Y hoy ahí es donde creo que tenemos una oportunidad, también digo en estos momentos de crisis, para aprovechar esa presión para por ahí impulsar o terminar de impulsar ciertas transformaciones urbanas. Y en línea con el modelo de ciudad compacta, hay un modelo que cobra como todavía mayor aún significado, que es este modelo de ciudad descentralizada y de escala humana, donde hoy más que nunca, este modelo que todos estamos mirando en la ciudad 15 minutos de la alcaldesa de París, donde todos podemos cubrir nuestras necesidades a no más de 15 minutos en nuestra casa, evitando grandes traslados y grandes conglomeraciones de gente, siempre poniendo en primer plano la movilidad sustentable y la caminabilidad, hoy cobran todavía un significado aún mayor, y ahí es donde creo que tenemos el desafío y la oportunidad para terminar de acelerar o de consolidar ciertos cambios culturales y urbanos que ya estaban en proceso. Muchas gracias, Cecilia. Así que tú lo ves como una oportunidad. Sí. Gracias. Ahora, Julio, de Arequipa, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que va a cambiar el modelo de ciudad compacta como referente de sostenibilidad? Buenos días. Bueno, yo al igual que los anteriores, yo creo que esta crisis se convierte en una oportunidad. Muchas de las cosas que hemos venido luchando, cuestionando, nosotros peleando para que la ciudad se transforme, con esta pandemia y esta crisis económica y sanitaria, están obligando, ¿no es cierto?, a que muchos procesos se aceleren. Una de las cosas que se ha puesto en relieve es la importancia justamente de la ciudad compacta. En el caso de Perú, la tendencia, digo, de nuestras ciudades es una ciudad muy difusa, muy dispersa, ¿no? Si comparamos las densidades que ha tenido las ciudades hace 50 años, han bajado de manera muy dramática. Y entonces yo creo que la ciudad compacta, hay que apelar al concepto de ciudad compacta de definición cualitativa. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero al concepto de que la idea es que los usos estén más próximos, mezclados, superpuestos. Y eso necesariamente no implica una mayor densidad, digamos, urbana, en el sentido de cuánta gente entre un área. Uno podría tener perfectamente una ciudad, ¿no es cierto?, de densidad media o baja y compacta, es decir, una ciudad donde no viva gente, ¿no es cierto?, no muy cargada, pero que tenga los usos cercanos de comercio, de higiene, de cultura. O sea, yo pienso que no necesariamente el concepto de ciudad, digamos, compacta implica densificación.
porque esa es la acepción, digamos, cuantitativa. Yo apelaría a la concepción cualitativa, que es la idea de acercar los sustos para justamente evitar que la gente se traslade, se mueva a grandes distancias, que evite el transporte de residuos masivo, la contaminación, y obviamente en el caso de un problema ambiental, llevar el contagio o llevar los virus, a otro lado. Entonces, yo sí comprendo, yo sí estoy seguro que la ciudad compacta, al menos en el caso peruano, sí, digamos, es una forma de ratificar esa estrategia como algo, digamos, más que nunca necesario. Muchas gracias, Julio. Y sí, creo que ha sido clave esto que has mencionado. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y hablaremos más adelante también sobre cómo estamos equilibrando justamente esta densidad para mejorar la calidad de vida de los residentes en nuestras ciudades. Ahora quiero continuar con Ruta de Vilnius y voy a hacer la pregunta también en inglés, ya que Ruta habla en inglés. So, Ruta, will the compact city model as benchmark of sustainability shift? Hello to everyone. Thank you for this opportunity to take part in this conference. I'm sorry that I'm not visible, but hope that you hear me perfectly. And yes, I think that compact city is still a good benchmark for sustainability. It's not going to shift far away. Vilnius, let's say, is not a very dense city, and we still have a main direction towards densification of the city. And during this COVID period, we didn't rethink this concept. It still works, and they would do as much as possible to make the city more compact, more social, more livable, and more full by people and full by services. So we not spend too much time in traffic. Our real estate market showed that dense part of the city is still wanted, and it's the highest prices in that part of the city, and I didn't believe that it's going to change very much. Maybe we'll change somehow to the new typology of housing in city, but in general, people being social by nature, they want to live close to the neighbors, they want to communicate easily, and I think it's still the main target of the city, to be more compact and more accessible. Thank you very much, Ruta. Pues han sido respuestas muy interesantes y parece que todos hemos llegado a un consenso que esta pandemia en realidad no va a redefinir el concepto de ciudad compacta, sino que más bien es una oportunidad para repensar y redefinir el espacio y la calidad de vida que tenemos en las ciudades que estamos viviendo. También vemos que la sostenibilidad, en lugar de dejarse como algo aparte, se está volviendo mucho más relevante en el modelo de ciudad en el que hemos venido trabajando. Ahora, pensando y ya especificando más en el tema de espacio público, sabemos que el espacio público es un catalizador para cohesión social, para el desarrollo económico, para la participación cívica y para el bienestar físico. ¿Cómo se verán afectados estos aspectos de la vida urbana ahora que estamos procurando este distanciamiento físico? Queremos saber de la audiencia, ahora va a aparecer una encuesta en sus pantallas, ¿cuál es el mayor reto que la gestión del espacio público está enfrentando en tu ciudad? Entonces, la primera opción es asegurar el distanciamiento físico. La siguiente es llegar a un consenso entre dependencias para la rápida adaptación del espacio público. Y vamos a hablar más adelante también sobre esto, que ha sido difícil entre diferentes municipalidades o dentro de un mismo ayuntamiento, entre diferentes agencias de gobierno. Y podría ser otro reto, por ejemplo, la limpieza y el mantenimiento del espacio público para evitar el contagio, o la falta de recursos para implementar los cambios necesarios. Entonces, como bien mencionaban nuestros panelistas, realmente esta pandemia, este reto, ha sido una oportunidad para redefinir la ciudad y experimentar, lo cual ha sido clave, ya que hemos visto que han tenido que hacer reacciones muy rápidas para generar nuevos planes de desarrollo sostenibles e inclusivos.
¿cómo están nuestras ciudades enfrentando estos retos? Queremos saber qué medidas están implementando las ciudades para balancear este distanciamiento físico, pero al mismo tiempo seguir fomentando el uso del espacio público. Pueden continuar respondiendo la encuesta y para poder ver a los participantes nuevamente, vayan a la pestaña superior que dice participantes y denle clic. Ahora quisiera continuar con la presentación de Hans Krab. Hans, thank you so much for being here. We would like to listen what your thoughts about public space and the case of Brussels Capital. Hans, I think your microphone is muted. Does it work now? Yes, now we can hear you. Okay. Thank you very much for the introduction and for inviting me effectively to speak here today. I don't see the PowerPoint, or is it coming later? Here. Fabio, we don't see the PowerPoint. It's a little bit of delay, but it's already sharing. No problem. Sorry for that. Thank you very much. So effectively, I've been invited here today to speak, of course, on behalf of the Brussels Capital Region, but equally as the representative of the European Union Urban Agenda Partnership on security in public spaces, and more particularly as a representative as well on the action on security by design and the design of safe and inclusive cities. As such, I want to talk briefly about this partnership and the action we are currently undertaking in this regard, because I find it particularly pertinent, I think, in the face of this ongoing corona crisis. I will illustrate also these activities with the case study from the Brussels Capital Region concerning how we perceive urban public spaces both during the corona crisis and in the aftermath of this corona crisis. And I fear I won't have maybe the time to also introduce you the guide of the integration on security system in public spaces, but maybe we'll find half a minute for this as well. So next slide, please. Regarding the partnership of security in public spaces, it's a partnership that is basically part of the urban agenda of the EU. And this urban agenda of the EU has actually for objective to make cities, regional entities and national level exchange best practices regarding several topics. And the topic of this presentation is, of course, public spaces. It's coordinated by EFUS and the cities of Nice and Madrid, and it's actually focusing on 3 priorities that have been identified by the different partners. And I think if you look back at it now, in 2019, we chose the 3 priorities related to urban planning and design, technologies, as well as managing security and sharing public space. And it's actually very stunning how these topics are now extremely at the foreground of the discussions concerning Corona. As you will see, one of these actions particularly focuses, next slide please, on the link between designing of cities on the one hand and the perception of security and the perceived security in those public spaces. It's a quite innovative and novel approach that has actually seen its origins following the wave of terrorism attacks targeting public spaces across Europe and beyond, particularly in Paris, Nice, Brussels, but many others as well. And it came us to the realization that actually our public spaces are at the very core of our urban living, that it is by far the places that people identify most with in public spaces, and that really makes part of the identity of the cities. At the same time, it led us to the realization, however, that these public spaces are also very, very vulnerable. Vulnerable because there is a clear link between public spaces and health,
safety and preventive efforts. And as such, there is a need to actually increase urban resilience while maintaining these cities' attractiveness, their accessibility, and their inclusive nature. This is not an easy task because it requires a holistic and multidisciplinary approach that actually puts public spaces again at the very center of our public policies. Next slide, please. So the European Commission has come up with this new and innovative concept called security by design that actually tries to bring together security practitioners like myself together with architecture and urban planning experts to actually create a sort of context in which we can create robust and resilient cities. Not only to the threat, of course, of terrorism, which was, of course, maybe the origin of it, but also to make our cities more resilient towards future challenges. I will come now to my case study from the Brussels Capital Region during and after the Corona crisis. We saw directly during the initial phase of the Corona crisis that there was a clear linkage between public space and the crisis management efforts from both the national and the regional and local levels. Indeed, public spaces became the center of monitoring social distancing and preventing public gatherings. And at the same time, for example, in Brussels, we deployed the drones to spread preventive measures to raise awareness with our citizens in how to best protect themselves against the spread of this virus. After this initial phase, the first phase of crisis management, public centers became really at the attention of all the risk mitigation measures. From a mobility perspective, people were discouraged to take public transport, and as such, we were accelerating many other means that we could deploy in terms of mobility and urban planning and design. In terms of mobility, most notably, we created in Brussels more than 40 kilometers of bicycle lanes, so people could actually transport themselves in a safe and secure manner. We also accelerated the implementation of our new mobility strategy, Good Move, which really aims to put forward active modes of transport like walking and cycling. And from an urban planning and design perspective, of course, we went into a phase of pedestrianization of streets and squares. We extended, like elsewhere in Europe, the terraces to also relaunch a bit the economy. And as well, we try to put forward the hidden gems of the region and the different parks and nature areas where people could effectively enjoy leisure time in the open sphere. Next slide, please. Where are we going, however, towards the future? Because we are now in phase 3 in Belgium of the deconfinement. We see that actually many of these temporary measures that we put in place regarding public spaces are actively very well received by the citizens. So many of them we want to also implement in a longer perspective. Basically, we want to enter in a phase of repurposing of our public spaces. In Brussels, this is particularly necessary as only 1 in 3 households has access to a garden. And at the same time, more than 60% of public space is dedicated for cars and car parking lots. As such, the region has established just last week an intra-regional working group on public spaces that really wants to make work from a reorientation of public spaces to enhance urban resilience, to really create a human dimension to the public space, and also to make efforts to green the public space. And here, the security by design-based approach is again extremely relevant because we need to first know what are the risks and what are the threats related to public spaces, to then better design them so they are completely open and accessible for the citizens to use in the most safe and most prosperous way possible. I will go to the slide in which we effectively see the comments from the Secretary for Urban Planning from the Brussels Capital Region. I think we are at a moment that there is really a new importance towards public spaces. There is a collective realization
that those public spaces are much more than just places to move around, that they have more than only a functional use. And there is a real momentum now to speed out urban planning policies to adapt our public spaces not only to the ongoing crisis, but also for the challenges that lie ahead, including climate change. I would think I will stop briefly my presentation here because I think I extended my time already a little bit. But I look clearly forward to your questions, and you can also contact me or the organization in case you need further information. Thank you very much. Thank you so much, Hans. I think it has been really insightful. You have really focused on the importance of safeguarding our public spaces. And I also really liked what you mentioned about security by design, and really not just kind of blocking out public space to encourage people to socially distance or to physically distance, but actually really understand what are the threats in public space, and then come up with interesting design solutions that could address the problem and keep us enjoying public space. Thank you, Hans. Thank you very much. Muchas gracias, Hans, por esta introducción y por el enfoque que has tenido en la importancia de la relevancia de el proteger estos espacios públicos para que todos los podamos disfrutar. Y ahora quisiera continuar con la mesa redonda y escuchar qué es lo que está ocurriendo con respecto al espacio público en las ciudades de nuestros panelistas. Entonces, quisiera empezar con José Luis de Madrid. Y sabemos que en muchos países el distanciamiento social se ha vuelto un término muy utilizado, pero evidentemente como urbanistas esperamos que sea más bien un distanciamiento físico. José Luis, ¿tú crees que se cuestionará el papel del espacio público como facilitador de cohesión social? Pues creo que no. Creo que el papel del espacio público como principal factor de cohesión social y territorial en la ciudad, yo creo que es incuestionable y es insustituible. También se habla con el impulso que ha tenido la red, ¿no? Internet y las comunicaciones a través de la red en estos tiempos, que eso podría llegar a ser un sustituto del espacio público, ¿no? La red como un nuevo espacio público del siglo XXI, pero creo que el espacio público físico es insustituible en ese sentido y, como decía, es uno de los elementos más democratizadores de la ciudad, ¿no? Probablemente uno de los problemas a los cuales se enfrenta el espacio público es cómo se reparte ese espacio público, sobre todo con esta necesidad de distanciamiento. Porque en el caso de Madrid, incluso antes de esta crisis sanitaria, la demanda y la pugna por el espacio público ya existía, ¿no? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el centro de la ciudad, como le pasa a cualquier casco histórico, a cualquier centro histórico de una ciudad europea, el espacio público es escaso. Y por una particularidad que tiene Madrid, por ejemplo, también que tiene dos particularidades, que tiene una alta intensidad de uso del espacio público, y esto tiene que ver con una cuestión cultural de ciudad mediterránea, ¿no? De ciudad del sur, frente a posibles maneras de usarlo en el norte de Europa, intensidades muy importantes de uso y de vida en el espacio público, y también por una cantidad importante de locales de hostelería, de bares y restaurantes que sacan sus mesas y sus sillas al espacio público. Todas estas actividades que demandan lugar en el espacio público ahora necesitan esponjarse. Y ese conflicto que ya existía se puede ver acentuado en estos momentos por esa necesidad de esponjamiento, porque el espacio público sigue siendo el mismo. Pero la necesidad del espacio público como lugar democratizador donde se dirimen conflictos, donde se establece la comunicación en la ciudad, creo que es insustituible en ese sentido, y el papel que deben jugar las ciudades es saber cómo equilibrar estas demandas, cómo equilibrar estos usos para que puedan darse sin demasiados conflictos en ese espacio público. Claro, y vemos de hecho aquí una imagen de Madrid que
es algo que no nos hubiéramos imaginado, ¿no? A menos que nos hubieran dicho que era para un evento especial, un maratón, pero el cómo se está expandiendo el espacio público y se están cambiando estos usos y transformando, ¿no? Es una imagen muy interesante, José Luis. ¿De qué calle es esta? No está apareciendo en estos momentos. Creo que tienen que seleccionar en la parte superior hay una pestaña que dice peatonalización. Ah, aquí está, de hecho, Paseo de la Castellana. Ah, sí, la imagen es una parte del Paseo de la Castellana, porque después del desconfinamiento, a partir de que se ha iniciado la apertura de, digamos, la salida del confinamiento, se han peatonalizado muchas calles por espacios temporales de manera provisional, y una de ellas ha sido una parte del Paseo de la Castellana, del eje central de la ciudad, ¿no? Y claro, ver sustituido ese espacio que habitualmente está ocupado por coches, por vehículos, por personas caminando en bicicleta, es una imagen muy potente, que se ha repetido en muchos sitios de la ciudad y yo creo que de muchas ciudades en el mundo, ¿no? Sí, muchas gracias, José Luis. Y ahora quiero continuar con Ruta preguntándote lo mismo. Se cuestionará el papel del espacio público como facilitador de cohesión social. So, Ruta, will the role of public spaces as facilitators of social cohesion be challenged? Yes, I think it's definitely will be challenged by this contemporary situation. Vilnius is quite happy with having a lot of green spaces in the city. We have a chance by public transport in 20 minutes to reach the forest or a regional park, and that work for us very well in terms of having chance during that health crisis to be alone in some public spaces. But in general, we're rethinking our strategy for public spaces at the moment, and we see that we need much more variety of that public spaces. We need to adapt some spaces to take it over from current users, let's say cars or just parking lots, and to transform them to usual space where people, pedestrians, cyclists can collaborate, can spend time together, can have their businesses on open air, and role of municipality is very important in this facilitation process, let's say. Not only rethinking the strategies, but only rethinking the way how municipality interact in that cases. We refined new schemes for regulation of businesses outside. We think about how to plan urban spaces, how to make more democracy on them, how to organize communities, how to moderate their discussion with private businesses when they stay all on the same open public space, how to manage all needs of pedestrians and cyclists in the same space. And that is the very active moment of learning, inventing, and cooperation of many groups in society together, finding the new ways how to adapt public spaces for new needs. And it's really time of learning, time of inventing, and this year is a year of new plans, new designs, new ideas, and we'll see next year maybe how it will work, what the final results, what the opinion of public will be. But in general, yes, municipality is very important person or important body in that moderation, being in between of designers, in between of businesses, and in between of city users. Thank you, Ruta. And yes, I think it's very interesting as well that there's so much experimentation going on right now, and like you and I had discussed, like the moderation that the city is doing right now could actually become a new role, could actually become a new profession
for city workers that become facilitators to mediate about what's happening in public space. Yes, that's very right, and we need to find new professions or new people who can do that work of moderation. It's very new type of interactions, let's say, and it's not a typical officials that sit in municipality office and write inside the paper. So we need active people to go outside, to have local discussions, to moderate those discussions, to solve conflict just in the moment of conflict that conflict happens. So it's really very important time to open those active members of community or workers in municipal office. Great, Ruta, thank you so much. And we have the results from the poll. Tenemos ahora el resultado de la encuesta y ha sido muy interesante. La verdad es que me sorprende y al mismo tiempo no. El que la pregunta que tuvo más votos fue la falta de recursos para implementar cambios. Entonces, la verdad es que estamos viendo que más allá del reto para experimentar, para cambiar rápidamente, para tomar decisiones, para mejorar la vida, vemos que sin recursos, la verdad es que se vuelve un reto mucho más grande. Y vamos a tener como parte de los webinars de Latinoamérica una semana también para recuperación económica. Entonces, creo que ahí también podremos hablar un poco sobre estos recursos y cómo la ciudad va a enfrentar la crisis. Muy bien, ahora quisiera continuar con Cecilia de Buenos Aires. Cecilia, ¿qué medidas se están implementando en Buenos Aires para balancear el distanciamiento físico y continuar fomentando el uso del espacio público? Aquí estoy. Bueno, un poco retomando lo que mencionaba José Luis, sabemos que el espacio público tiene la capacidad de adaptarse fácilmente, es un espacio como muy flexible y que rápidamente se puede adaptar para recibir nuevos usos, pero estamos ante un gran desafío que es cómo de alguna manera eso lo podemos garantizar de una manera como segura y ordenada. Estamos implementando una mesa de trabajo transversal entre las distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que son muchos los intereses o muchas las acciones que se están proyectando sobre un mismo espacio físico, lo cual requiere la necesidad de una visión integral y unificada para poder contemplar como todas estas necesidades y poder dar respuesta de una manera igualitaria y obviamente garantizando la seguridad de todos los ciudadanos. Puntualmente estamos planeando una estrategia totalmente dinámica que va acompañando las distintas flexibilizaciones a lo largo de la cuarentena y se van planificando acciones ordenadamente según las distintas dimensiones que suceden e impactan en el espacio público. Por ejemplo, en cuanto a algunas de las dimensiones y actividades que aquí suceden, en cuanto a lo comercial, hemos estado trabajando en los ejes comerciales, más que nada en los ejes comerciales barriales, fomentando el comercio de cercanías, ensanchando las veredas de manera provisoria y generando nuevas áreas peatonales, garantizando la separación de las filas de esperas de los locales comerciales y la circulación peatonal en todos esos ejes. En cuanto a lo recreativo, también estamos estudiando, aquí en Buenos Aires está por el momento habilitado a que los niños salgan los días sábados y domingos con sus padres, el resto de los días no está autorizado que salgan. Entonces estamos estudiando cómo se tiene que adaptar el espacio público los fines de semana para poder recibir y acompañar estas actividades. Estamos estudiando cerrar algunas calles para aumentar la superficie peatonal en aquellos barrios de la ciudad, sobre todo que tienen un mayor déficit de espacio público y de espacio verde. Y también lo estamos pensando de alguna manera a través de una implementación progresiva o en etapas que nos permita ir sumando como cierto mobiliario o intervenciones más lúdicas con pintura de una manera como muy rápida y transitoria para ir acompañando a lo largo de la cuarentena estas flexibilizaciones. En cuanto a lo gastronómico, lo mismo, creo que todos estamos mirando a nuestros compañeros de Vilna, de Vilnius, esta idea de la ciudad como un gran café al aire libre,
y estamos estudiando restricciones vehiculares y acciones de demarcación para poder sumar más mesas y sillas a todos los locales gastronómicos, que claramente cuando reabran van a tener una capacidad interior realmente reducida. Estamos estudiando protocolos para poder unificar criterios, tomar siempre como las mismas medidas, pero el gran desafío es esto, cómo en una única estrategia podemos contemplar todas estas necesidades, ya que el espacio físico es uno solo y obviamente es limitado. Y así es donde está el mayor desafío de esta mesa transversal y esta estrategia que debe contemplar todas estas actividades y actores. Muchas gracias, Cecilia. Me están comentando que de la encuesta anuncié el resultado erróneamente. Muchas gracias, Diego, por eso. Hemos visto que en realidad lo que tuvo más votos fue una respuesta sin respuesta. Entonces, eso nos lo deja un poco abierto y nos hace un poco más complicado porque las 3 respuestas que tuvieron el mismo número de votos fue 1, asegurar el distanciamiento físico, 2, llegar a un consenso entre dependencias para la adaptación del espacio público y 3, en lo que habíamos mencionado antes, la falta de recursos para implementar cambios. Eso todavía nos hace pensar que el reto es mucho más grande, ya que tenemos que lograr estas 3 diferentes cosas en cada una de las cosas que estamos trabajando, en las estrategias que se implementan. Ahora quisiera continuar con Julio de Arequipa. ¿Qué medidas se están implementando en Arequipa para asegurar el distanciamiento físico? Yo sé, Julio, que tú trabajas en el centro histórico y seguramente debe ser un reto mantener ahí distanciamiento físico. Sí, pues, bueno, por ahora tenemos una coyuntura que es favorable. Nos encontramos en cuarentena. Llevamos 80 días de cuarentena en el Perú. Y eso ha hecho de que por escasez, ¿no es cierto?, de accesibilidad, vemos en estos ya meses, la gente y todos estamos empezando a valorar mucho más la importancia del espacio público. La importancia, digo, no, y es más, si el espacio público es verde, mejor todavía. Entonces, la escasez, como siempre, hace que las cosas tengan mayor valor. En esa dimensión ya se han tomado ya acciones, ¿no? Algunas ya están ya implementadas, otras están en camino, justamente para, primero, asegurar el distanciamiento social. Básicamente, la más importante que se han tomado es que el transporte público ha sido limitado y restringido. Por lo tanto, el transporte público masivo y taxis, o sea, no acceden al área central y los taxis y el transporte público masivo. Y eso ha llevado a tomar la segunda medida, a declarar todo el centro histórico y toda el área central de la ciudad como calles compartidas con la bicicleta, la calle compartida. Todo está por la ordenanza municipal, ahora con calle compartida, lo que permite a su vez también, de manera complementaria, limitar la velocidad de los vehículos, ¿no? O sea, una cosa, digamos, condiciona a la otra. Entonces, todas las calles están declaradas como zona 30. Entonces, se ha calmado el tráfico. Y esto, obviamente, esta ordenanza implica 3 cosas. Implica la zona 30, implica la implementación gradual de ciclovías, ¿no?, con ya una infraestructura, digamos, no ya adecuada, y las vías compartidas. Otra medida que se ha tomado es el tema, digamos, de la limitación, la reorganización de los mercados, sobre todo de un mercado muy importante, muy grande, ¿no es cierto?, que ha sido históricamente el mercado más importante de la ciudad, tiene y una, ¿no es cierto?, limitación, ¿no es cierto?, en cuanto a su accesibilidad y funcionamiento para también evitar, ¿no?, el conglomerado de esas zonas. También se tiene prevista la ampliación del sistema peatonal. Nosotros ya tenemos, bajo la estrategia, ¿no?, de las supermanzanas o las macromanzanas, nosotros ya tenemos implementada una macromanzana en torno a la Plaza Mayor de 9 manzanas que son peatonales, y algunos barrios y alguna calle peatonal, ¿no?, de medio kilómetro. Pero con esto la idea es ampliar, ¿no es cierto?, el sistema, ampliar el resto de calles, ¿no es cierto?, que se articulan la que ya existe, fundamentalmente las que articulan lugares de mayor demanda peatonal, como los mercados, los centros comerciales. Y bueno, y por ahí también, digamos, tenemos de manera complementaria, se ha implementado la señalética horizontal
¿no? En lugares, digamos, de confluencia de personas, paraderos de buses, bancos, mercados, centros comerciales. Se ha implementado una señalética que por lo menos dé una referencia para mantener el distanciamiento social, donde la gente, en el caso de que entre o haga colas, pues mantenga esa distancia. Y también se ha implementado lo que se está implementando, podemos llamar el gobierno electrónico, ¿no? Un gobierno electrónico donde la mesa de partes es virtual y todos los trámites son online. Entonces ya también bajamos la intensidad, ¿no es cierto?, de los usos en el caso de las gestiones municipales. Y para terminar, yo creo que lo que estamos ya discutiendo también en Perú, no sé, en general, es que el espacio público, si es verde mejor, ¿no es cierto?, ha quedado evidenciado que debe cumplir, digamos, 4 funciones. O sea, a la función social, que es evidente, lo democrático, ¿no?, y participativo que implica, hay que sumarle, hay que articular una función ecológica del espacio público, que se articula las estructuras ecológicas de las ciudades, las estructuras verdes de las ciudades. Y también, ¿por qué no sumarle, en el caso, sobre todo de sectores pobres, que es mucho más dramático, y aquí también de alguna manera, también insertar una función productiva, contribuyendo a lo que se llama la agricultura urbana, que puede servir eventualmente para abastecer, ¿no es cierto?, ¿no?, el alimento que mucha gente a veces hoy no tiene, por la crisis económica en la que estamos entrando. Y finalmente, el sentido opuesto de estos espacios también debe cumplir una función, ¿no es cierto?, de resiliencia o de, digamos, refugio, ¿no?, en el caso de hospitales de campaña, en el caso de lugares de emergencia, que también deberían estar incorporados. Entonces, yo creo que más que nunca, hoy, todos nos damos cuenta de la importancia de un espacio público urbano, o sea, un espacio público físico, para que las ciudades tengan mayor capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, para enfrentar estos problemas que vivimos y que se vendrán en el futuro. Muchas gracias, Julio, por una respuesta tan completa. La verdad es que sí, es algo que creo que ha sido muy revelador, como tú mencionas, el que el espacio público realmente se ha vuelto un espacio para resiliencia, ¿no? Y el haber estado tanto tiempo en cuarentena nos ha hecho el buscar mucho más ese contacto con otras personas y ha sido todo un reto el que podamos tener ese contacto que nos proporciona también salud mental y al mismo tiempo el distanciamiento físico. Entonces, quisiera preguntarle a Ruta de Vilnius. Ruta, we know that after such a long time being in lockdown, contact with others has become a lot more important. And we know that Vilnius is implementing the plan of the Open City, Open Cafe City, which is very interesting. And can you tell us about the project and the challenges you're facing? I'm just going to repeat the question in Spanish. Ruta, ¿nos puedes hablar sobre el proyecto en el que están convirtiendo la ciudad de Vilnius en un café abierto y cuáles son los desafíos que han enfrentado? Sí, Ruta. We're trying to be fast and smart city and react very fast on the contemporary reality, and that's why during this end of the lockdown, we started transform city to the open cafe areas. It's a marketing thing to call us huge open air cafe. In reality, it's a bit, it's not a so widespread of open air cafe in the city. But what we did, we started to make very easy rules for businesses to apply for permission to open a cafe outside of the buildings. So it's a way to adapt to new reality, and this new regulation was very easy and very kind of short procedures. First of all, we asked openly the question, who wants to open new space for cafe outside of the building? Second step was to announce that we exempted all that cafes, outdoor cafes, from the taxes. So it means that city donates public space for this year. It's only for this year yet, for the much more variety of outdoor cafe.
And then owners of the businesses, they applied to this access to that public space. Our office, of City Architect Office, we started to design very simple schemes for outdoor cafes and to set some major rules how you have to behave in that area. So it means what tables or what umbrellas you have to put there, what access you should leave for pedestrians or for cyclists on the sidewalk, what can you build something temporary or it's just for the short time. And we leave for ourselves right to change that scheme if we see or people are complaining that something goes wrong. We use open tool like open map to show to everyone where we are going to have those spaces for outdoor cafes, and our map can be observed by everyone, by businesses, by residents. They can react. Residents can react on the proposed idea. So for the kind of preventing conflicts, we organize meetings in those streets that are closed for this temporary actions for this year, for closed from transport and designed for the pedestrians. We invited local communities to discuss that option. If we see that people are unhappy or residents are unhappy, we kind of moderate between businesses, local businesses and local community, the way how they can come to a certain agreement. And based on this agreement, we allowed or not allowed businesses to bring their tables outside. And it's just a beginning. I would say the first month of when we act actively in the sphere. We're going to have pool of opinions in the middle of summer to see how it's going on, and then to accelerate this process in next year or to stop it at a certain extent if we'll see that it's not successful enough, or there's local communities or local residents that they are unhappy about these changes in urban space relocation for new activities. But anyway, I hope that we come to certain agreements and we open up the way for local businesses to communicate with their neighbors, residents, and to find sometimes in discussions and in open meetings in that certain place to find good solutions and to kind of come to us with the common agreement how to act in one or other public space. Thank you, Ruta. And yes, it has been very interesting to see how it has been so relevant to be a moderator and to open these spaces for communication among the different stakeholders so that you can rebalance public space in this way. The platform that you showed us is really interesting, and to anyone who wants to visit, we will put the website at the end in the chat. And you can see there that all of the cafes have the limits of where they can place tables, and you as a resident can go there and see if they have a permit or not, and what are the exact measurements that they have to have in the sidewalk. So, Ruta, I think that that's very empowering also for residents, and I think that you're doing a great job, and we look forward to knowing in a year what has come out of these and how are you gonna keep on shifting these type of measures. Thank you. I hope I will have a chance to present our results next year and see what is the good outcome of this lockdown process. We hope so as well. And José Luis, veíamos ahora cómo Vilnius está abriendo toda la ciudad a estos cafés abiertos y como tú mencionabas, en Madrid también el espacio
público tiene muchas terrazas y sabemos que ha habido un poco de conflicto para poder tener un consenso sobre cómo manejar estas extensiones que muchos de los restaurantes y bares han pedido. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esta situación? Sí, bueno, las terrazas en Madrid es un tema que no es actual, es un tema permanente, ¿no? Porque existen muchísimas terrazas, muchísima ocupación del espacio público por las terrazas, y por eso hay una ordenanza reguladora, una norma que regula la ocupación de las terrazas, las distancias máximas que pueden colocar sus mesas, y es un elemento cuya presencia es muy importante en el espacio público. Es verdad que es un gran activador del espacio público, es muy interesante, pero como decíamos también, el espacio público es el que es escaso siempre, y entonces muchas veces entra en conflicto con otras actividades que también demandan espacio en ese sitio. Por ejemplo, ahora en la Comisión de Terrazas se ha aprobado una flexibilización de esta ordenanza, lo que permite es mantener la capacidad que antes tenían esas terrazas, la capacidad de mesas y sillas, pero evidentemente aumentando las distancias entre esas mesas y sillas por la necesidad de distanciamiento. Entonces eso requiere ocupar otros espacios que muchas veces están frente a, por ejemplo, frente a otros comercios, que también han sufrido en estos meses de confinamiento porque han tenido que cerrar, y ahora, como decía Cecilia, no pueden entrar todos a la vez, todos los clientes a la vez, sino tienen que esperar en el espacio público, y entonces ahí pueden entrar en conflicto con las terrazas, también la percepción de los escaparates de esos comercios. Entonces existe un conflicto con el resto del tejido comercial. También ha existido un conflicto con los vecinos por la ampliación de los horarios de estas terrazas, ampliando los horarios por la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada, como una manera también de colaborar, de ayudar con esa actividad económica, ¿no?, que había sufrido mucho en este confinamiento. Y también conflicto con todas las asociaciones vinculadas a la accesibilidad, ¿no?, vinculadas al mundo de la discapacidad, que siempre son muy vigilantes de la accesibilidad en el espacio público. Madrid es una ciudad bastante pionera en ese sentido, en la accesibilidad del espacio público, y evidentemente la ampliación de la ocupación de las terrazas muchas veces entra en conflicto con la accesibilidad, teniendo en cuenta que también es necesario un distanciamiento entre las personas que se mueven en el espacio público. Esas distancias, que ya no eran muy amplias, ahora se ven incluso más restringidas, ¿no? Entonces todos estos conflictos evidentemente son conflictos normales. La ciudad es un lugar de conflicto, el espacio público siempre es un lugar de conflicto, y toca dirimir esos conflictos. Yo comento siempre que en general cuando una solución es buena es cuando nadie está del todo conforme con esa solución, ¿no? Porque si hay alguien que está muy conforme con la solución es que alguien sale muy perjudicado, ¿no? Entonces, la solución que hemos dado para las terrazas no deja del todo conformes a los propietarios de bares y restaurantes, tampoco deja del todo conforme a los comerciantes, ni tampoco a las asociaciones con discapacidad. Pero seguramente que si hubiéramos maximizado las demandas de cualquiera de ellos, los otros se verían mucho más perjudicados. Evidentemente, el equilibrio exacto es imposible, es muy difícil de conseguir, pero es el gran desafío, ¿no? El gran reto es generar el máximo equilibrio en el uso del espacio público, tanto antes de este problema, de esta pandemia, pero mucho más después de él, porque el espacio público es el lugar más codiciado, ¿no?, después de tantos meses de confinamiento, y entonces está nuestra labor, está el intentar conseguir el máximo equilibrio en ese sentido. Como decíamos, la ciudad, en Madrid en los años 70, prácticamente la mayor parte del espacio público estaba destinada al vehículo
privado, al vehículo motorizado, ¿no? La Plaza Mayor, por ejemplo, era un gran parking de vehículos y hoy nadie se imaginaría coches en ese espacio público. Entonces, ese reparto muchas veces está segregado en un sentido o en otro. Y las ciudades, las grandes ciudades, las grandes metrópolis, las grandes ciudades como Madrid, tienden siempre al desequilibrio. Y el papel de los urbanistas es intentar reequilibrar las ciudades y en particular el espacio público, y ese en estos momentos es uno de los grandes debates, a pesar de que muchas veces no se entienda por parte de los interesados. Muchas gracias, José Luis. Y este ejemplo de la Plaza Mayor es muy potente y hace que me emocione mucho porque ya estoy aquí pensando cuáles de estas medidas que se han implementado ahora se van a volver permanentes, ¿no? Y eso va a ser muy emocionante ver cuál es el próximo capítulo para nuestras ciudades y ojalá que algún día volteemos como eso de cómo es que la Plaza Mayor era antes un estacionamiento y suceda lo mismo con muchas de las calles que tenemos en las que se da prioridad al automóvil en lugar de a medios alternativos de movilidad. Y ahora quisiera ir con Cecilia de Buenos Aires, en que también se ha estado alternando ese equilibrio del espacio público y ustedes han establecido un plan muy detallado para la reapertura de las ferias y los mercados ambulantes. Entonces, yo sé que ha sido muy importante que estos reabran porque es un esencial para que la gente pueda tener comida. ¿Cómo es que ha cambiado el esquema de estas ferias a lo que tenían anterior? Perfecto. Bueno, sí, hace más de un mes hemos decidido reabrir lo que nosotros llamamos FIABs, que son ferias itinerantes de abastecimiento barrial, que cuando inició la cuarentena se cerraron, y lo único que había quedado abierto en su momento eran farmacias y lugares de venta de alimentos, obviamente de limpieza, y hace ya un mes nos atrevimos, bajo un nuevo protocolo muy estricto y bajo una dinámica también nueva, a reabrirlas de una manera progresiva, ir probando en etapas, fueron 4 etapas para poder ir reabriéndolas. Hubo un cambio muy radical en cuanto a la ubicación. Estas ferias estaban ubicadas por lo general o adentro de plazas o sobre las veredas de las calles de Buenos Aires. Volcamos la mayoría de estas ferias sobre calzadas vehiculares, generando un corte total. Funcionan de 8 a 14 horas, no es un corte permanente, sino es un corte durante el horario de funcionamiento. Pero de esta manera, para evitar que junten mucha gente en las veredas, y dando solución a que nosotros hoy las plazas y los parques con rejas están cerrados, no están habilitados los parques. Así que fue una manera de volcar este uso de una manera segura, garantizando como una atención que te permita mantener la distancia de seguridad o la distancia física entre la gente que va, o sea, los que consumen como los que venden. Y la verdad fue una experiencia muy buena. Arrancamos con un esquema muy de mínimo, y fuimos sumando. Hoy ya tenemos 127 ubicaciones a lo largo de toda la ciudad. Y algo que nos interesaba también de poder reactivar y de poder volver a tener en marcha estas ferias, es que nuevamente es un modelo de comercio o una economía súper descentralizada, y nada, nos interesaba muchísimo poder volver a garantizar que estén funcionando. Y hay un protocolo bastante firme, tienen un único punto de ingreso y de salida, de esa manera permite controlar la cantidad de gente que está comprando adentro de estas ferias, y después cada uno de los puestos de los feriantes tienen que tener la mercadería tapada con algunos nylons. Estas fotos justo no lo muestran, y tienen también con cierta periodicidad, cada 1 hora tienen que limpiar las superficies. Obviamente, bueno, se exige el uso de tapabocas y hay dispensas de alcohol en gel en todos los puestos y a la entrada y a la salida. Y se sumó también un operativo muy grande de higiene, tanto previo como posterior, haciendo una desinfección y preparación de la calzada, y después una especie de mantenimiento cuando la feria está funcionando, haciendo una higienización de todo el entorno. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Estas imágenes también son muy ilustrativas de las medidas que estás explicando, excepto esa, que es la única. Pero ha sido muy interesante cómo han marcado el pavimento para delimitar estas áreas, lo cual también es representativo de que esto no es una medida temporal de 1 semana,
sino que por lo menos va a continuar a lo largo del año y no sabemos en un futuro, ¿no? Exacto. En algunos casos estamos evaluando de que realmente es el lugar donde deben permanecer y estamos empezando a ver qué ajustes tenemos que hacer para que esto pueda suceder. Y otras tal vez cuando ya haya finalizado la cuarentena vuelvan a su ubicación original, pero bueno, eso me remonta a la oportunidad de la que hablábamos al principio para poder poner en marcha estos cambios más estructurales. Claro, muchas gracias, Cecilia. Y ahora continuamos con Julio de Arequipa. Sabemos que el centro histórico también es un reto en cuanto a sanidad. ¿Qué medidas de sanidad han implementado ustedes en Arequipa? Gracias. Bueno, en cuanto a las medidas de sanidad que se han tomado en Arequipa, como ya estamos repitiendo muchas veces, pues la idea de que muchas de estas medidas están tomando por emergencia se conviertan, si fueran todas, o gran parte de estas medidas ya permanentes, todos en cambios de actitud, de comportamiento, de infraestructura, de mobiliario que sean permanentes, ¿no? O sea, que sean acciones emergentes, ¿no? Es un concepto que está aplicando al tema de las ciclovías. Estas ciclovías que se están implementando por emergencia, la idea es que sean muchas, en gran parte se queden como permanentes, ¿no? Las ciclovías emergentes, por lo tanto, por extensión, que sean medidas emergentes, ¿no? O sea, que muchas se queden emergentes. Entonces, frente a eso, digamos, como ya hemos visto, cosas muy parecidas que se están haciendo en Arequipa, como las que mostró Cecilia, ¿no? Se cerraron los mercados, porque en la ciudad había 3 o 4 lugares donde todo se concentraba, entonces se ha cerrado para que se reestructure, se reformule, y mientras tanto se están implementando ferias itinerantes, los mercados, ¿no? Que fines de semana o ciertos días ya programados hace que la gente pueda, ¿no sé, asistir para abastecerse. Es una medida. La segunda también que hemos visto que se aplica en Buenos Aires es la desinfección y limpieza de las calles, ¿no? En espacios públicos. Eso también se está haciendo. Y también está el tema de se está reformulando, ¿no es cierto? Y eso también al amparo de una norma nacional, todo el sistema, ¿no es cierto?, de recojo de residuos sólidos, ¿no? Aquí en el Perú todavía no está institucionalizado el tema de la generación en fuente, y esta está siendo una oportunidad, ¿no?, para exigir a la gente que todo el sistema se segregue ya en la fuente de los residuos sólidos. Y bueno, finalmente también estamos haciendo protocolos, se está empezando a hacer una apertura gradual, ¿no?, de los negocios, restaurantes, centros comerciales, pero esto tiene que estar, ¿no es cierto?, enmarcado en protocolos estrictos, ¿no?, de seguridad, bioseguridad, con la señalización, con la indumentaria, con los horarios, las frecuencias, el aforo, y por lo tanto se está ejerciendo un tema, o se va a empezar paralelamente a hacer un tema de control urbano, esto por parte del municipio para que estos protocolos se cumplan. Entonces, fundamentalmente, yo creo que estas serían las 4 o 5 cosas que se están implementando para asegurar, pero, como ya dije, esperemos que muchas de estas ya se queden como hábitos permanentes en la ciudad. Excelente, Julio, muchas gracias. Y para concluir esta parte de preguntas desde IUC hacia los panelistas y ya poder seguir con las preguntas de la audiencia, quisiera solamente hacer una última pregunta para Hans Krab, sobre todo porque hemos mencionado la importancia del espacio público para la resiliencia de la ciudad. Entonces, Hans, what role do you think public space plays to help society become more resilient? And now let me say the question in Spanish. ¿Qué papel crees que juega el espacio público para ayudar a la sociedad a ser más resiliente? Please, Hans. Thank you for the question. Yes, effectively, even in the period of confinement in Belgium, public spaces was already seen as very vital for the resilience not only of the public spaces but also of the mindset of the people. In times of confinement, people were still authorized to go outside into the public space, to go and exercise, walk around and run a little bit. And this was seen as a sort of balancing measure because staying inside is of course not very healthy in the long run, neither physically or mentally. So already in the very beginning, public spaces were seen as a vital part. And as we see that we gradually go towards a deconfinement,
these public spaces are really at the very center of our societies nowadays, especially in a very urbanized zone like the Brussels capital region. Public spaces are at the very center of how people can have contact with other people, especially outdoor, where the risk of contamination each other is lower. So people really see those public spaces as meeting places where then they can actually feel safe and human again. So we really want to put towards to the foreground this human dimension of the public spaces. It's a momentum for us as well to create a mindset, a sort of mindset that these public spaces need to become more inclusive, need to become more diverse in their usage, and to really fast stream this idea of making public spaces at the very center of our cities, taking some place away from cars and from pedestrian, and to create more pedestrian zones. Great, Hans. Thank you so very much. And now we will continue with questions from the audience. There will be a question for you, Hans. Ahora vamos a continuar con las preguntas de la audiencia. Y la primera es en relación a esto que hemos estado mencionando una y otra vez, que es la permanencia de estas medidas. Entonces, la pregunta es para Buenos Aires, para Cecilia. ¿Qué posibilidades ven de hacer de estas medidas transitorias, como ensanchar la acera, algo permanente? ¿Es viable aprovechar esta coyuntura para cambios sostenibles en el tiempo? Es una pregunta de Rodrigo Ulloa. Sí, totalmente. Digo, es una oportunidad. Hoy más que nunca, creo que lo habíamos charlado con Susana en la charla previa, nosotros siempre con el área de transporte somos áreas que chocamos mucho, es muy difícil conseguir ciertos consensos y hoy los tenemos y claramente es posible. También hay algo de la velocidad en la que se hace todo esto y hay un tiempo en el cual debemos evaluar cómo están funcionando estas intervenciones y en función de esa evaluación pasar a una especie de prueba y error y pasar a materializarlo de manera permanente después de esa verificación, pero es totalmente posible. Gracias, Cecilia. Y tenemos una pregunta para José Luis, un poco larga, de Eduardo Forero, pero la voy a leer tal cual, ya que creo que da un buen contexto. Y dice, José Luis, si bien el modelo de ciudad compacta debe prevalecer como lo indicas, ¿se deben repensar los usos para encontrarlos de una manera más mezclada? ¿Qué opinión tienes sobre las zonas de expansión de las periferias? ¿Deben continuar con altas densidades o se debe permitir la urbanización del suelo rural en estas zonas buscando el distanciamiento? Bueno, es una pregunta para mucho enorme, tiempo. Para una respuesta casi para un máster, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los temas, de los grandes temas de debate del urbanismo contemporáneo, ¿no? Vamos a ver, ciudad compacta y ciudad compleja, o sea, ciudad con mezcla de usos, es la combinación idónea para conseguir un máximo de sostenibilidad y de cohesión social y territorial, ¿no? Porque no necesariamente solo el concepto de ciudad compacta es suficiente. La mezcla de usos, o sea, los modelos antagónicos son ciudad compacta versus ciudad dispersa y ciudad mezclada o ciudad compleja versus ciudad segregada, ¿no? Esos son, existen muchas periferias urbanas que son dispersas y segregadas a su vez. ¿Por qué? Porque son monofuncionales, ¿no? Pero también existen centros de ciudades que también son monofuncionales. Siempre pongo el ejemplo de la City londinense, la City de Londres, que es una ciudad monofuncional desde el punto de vista terciario, ¿no? Por allí uno puede durante un domingo atravesar una hora la City londinense y no cruzarse con nadie, ¿no? Mientras el lunes está completamente abarrotada. Y una ciudad equilibrada es aquella que tiene un equilibrio de funciones y de personas durante todo el tiempo, y eso requiere necesariamente una mezcla de usos. Cuando nosotros analizamos Madrid, vimos que las zonas más equilibradas eran las que tenían un reparto de usos entre un 20% de actividad económica y un 80% de actividad residencial. Pero bueno, más o menos. Pero cuando una de esas proporciones empieza a dispararse en un sentido o en otro, empezamos a tener o ciudades dormitorio o ciudades completamente terciarizadas, ¿no?
que es otro de los desequilibrios urbanos, ¿no? Y luego está a lo que se refería la pregunta del concepto centro-periferia, ¿no? Cuando una ciudad crece demasiado, ¿no? Lo que Peter Hall llamaba una mega región metropolitana, como son muchas de las ciudades las grandes ciudades latinoamericanas, como Buenos Aires, Sao Paulo, México, y también algunas europeas, como Londres, París o incluso Madrid, llegan a un determinado tamaño que hay una gran disparidad entre el centro y la periferia, ¿no? Y entonces la única manera de conseguir un cierto reequilibrio en estas ciudades es generando centros en esa periferia, o sea, generando ciudades policéntricas, ¿no? Si bien ya es imposible detener el crecimiento de la ciudad, ¿no? Porque los griegos, que eran muy inteligentes, cuando una ciudad llegaba a un determinado tamaño, iban y fundaban otra, ¿no? Pero la ciudad contemporánea tiene la vocación de crecer indefinidamente. Y entonces la manera de reequilibrar ese crecimiento es creando polos dentro de esa periferia, o sea, centralidades secundarias que hagan que esa periferia no sea completamente dependiente del centro y que evite esos desplazamientos centros-periferia permanentes. Pero esta es una reflexión y es un trabajo que tenemos que hacer los planificadores urbanos independientemente de la situación actual, ¿no? Estamos al final discutiendo, yo creo que problemas que llevamos discutiendo 20 o 30 o 40 años, ¿no? Claro. Casi todo el siglo XX, ¿no? Quizás esta situación, que es casi un cisne negro, ¿no? Lo del corona es como un cisne negro, da como la oportunidad, es como la excusa para acelerar determinados procesos, es como un acelerante, pero que son reflexiones que no son nuevas. Lo que pasa es que siempre queremos pensar que estamos innovando, ¿no? Bueno, que a raíz de esto, sobre todo eso a los arquitectos nos encantan los cisnes negros porque nos dan oportunidad de crear una teoría nueva de la ciudad, una teoría nueva sobre el mundo, sobre el orden mundial y todo esto. Y creo que bueno, que esto simplemente es un punto más de reflexión en este continuo sobre el reequilibrio de la ciudad y de la forma de vivir, ¿no? Yo el otro día comentábamos que todas las teorías dicen que en el año 50 van a vivir, el 75% de la población va a vivir en las grandes ciudades. Eso puede ser que sea cuestionado en el futuro a raíz de este tema, ¿no? Y creo que estaría bien que se cuestionara, ¿no? Y que ya no solamente hablar de ciudades, sino hablar de territorio, ¿no? De reequilibrio del territorio y no solo reequilibrio en la ciudad. Ha sido una respuesta muy enriquecedora, José Luis, muchas gracias. Creo que sí, hemos tenido que hacerla muy corta y sería casi para tener una conversación nada más sobre esto, pero creo que tienes mucha razón y como mencionas es un tema del que ya habíamos estado hablando mucho, pero se trata sobre repensar y cómo nos estamos también extendiendo hacia otros territorios, pero también cómo estamos trayendo la parte rural hacia la ciudad, lo cual me lleva a preguntarle a Ruta. Tenemos aquí una pregunta no veo el nombre aquí, pero es para Vilnius. Ruta, we have a question for you about bringing the rural aspect into the city. And it is, so Vilnius, we know that we are working with urban agriculture for urban spaces. How is this activity going to be affected? Y voy a nada más mencionar la pregunta en español. Vilnius ha estado trabajando con la agricultura urbana y cómo es que esto va a afectar la agricultura urbana. I think the urban agriculture haven't been affected so much with this kind of densification process. The structure in Vilnius is mostly multi-centrical structure. So we have a main city center and we try to design small sub-centers around city for those people who don't need to go for services or for social facilities to the city center. They have everything close to their home. And there is in between some spaces for urban agriculture as well.
So I hope that we will keep that space defined for just for agriculture and use it as a green space. On one way, it will be space as a greenery, helping us to have better quality of environment, better quality of weather and food. On the other hand, we will keep those areas as kind of reserved for the future when we need to kind of to have, let's say, more people in the city. So then we can use them as urbanized areas and to densify them as well. Thank you so much, Ruta. Also, be reminded, Ruta and Hans, that you can answer questions from the chat because they are informing me that there's lots of questions still. Recuerden los panelistas que también pueden responder a las preguntas directamente en el chat, ya que tenemos muchas y creo que no nos va a dar tiempo de abordarlas todas. La siguiente pregunta sería para Hans. Y la voy a leer en inglés para más rapidez ya que tenemos 3 minutos. Hans, the next question is for you. How can the intensity of uses and functions of a square be controlled in this normal or in this new normal? When is one of the key aspects that show the quality of a public space? Example, the Schumann Square in Brussels. I think the standards of what has been perceived of public spaces changed considerably in Brussels, considering also the traumatic experience of the terrorist attacks. And since then, safety and security has really become, like in the polls, the main parameter that is considered to make a qualitative new public space. So clearly, this is already a major shift in how we conceive as well and perceive public spaces. Because before this was not one of the hot topics, let's say, when we're considering redeveloping public spaces. Second, I think there is a second movement of climate change adaptation ongoing now that really needs to be taken into account when creating quality public spaces. I think in Brussels Capital Region, there is now a new tree plan that effectively includes always new green area in every new public space, and this is also very well perceived in the polls that we do with the citizens effectively. And I think to create really good public spaces generally, what we try to apply to the maximum extent is a participatory approach with the citizens throughout the process, to keep their opinions included in the urban planning and design process, effectively both from the citizens that live there, but also the merchants, the commerciants, and so forth that are around the public space. I think if you take already those 3 parameters into account, I think this is already creating better public space. Thank you so much, Hans. And now, just to conclude, we have last question. Tenemos una última pregunta para concluir. Es una pregunta de Monse Blanco que ha hecho para todos los panelistas, pero la enfocaremos ahora a Julio de Arequipa. ¿Han pensado en Arequipa efectuar cambios en el mobiliario urbano, tanto en cuanto a su distribución como en el diseño y materiales? ¿Estás en silencio, Julio? Sí. Ya te escucho. Bueno, en general hay que entender que el mobiliario urbano es un componente, del espacio público urbano. Necesariamente el hecho de cambiar el funcionamiento a ampliar, bueno, ya se ha hecho, ¿no es cierto?, la decisión de vía compartida con las bicicletas, en algunas áreas, en algunos ejes importantes se va a segregar esta vía, ¿no es cierto?, con ciclovías, y también se va a ampliar un sistema, ¿no?, el sistema de la señalización. Obviamente que estos cambios implican, ¿no es cierto?, un cambio de la señalética vertical, de la señalética horizontal, que implicaremos generar sobre todo en las calles que se peatonalizarán, áreas para estar, ¿no es cierto?, de reunión, que propicia la reunión, obviamente en este caso haremos controlada, pero que no se conviertan, no pasar de avenidas de tráfico vehicular
alcaldes del tráfico de personas. Entonces, que sean espacios de estar, ¿cierto?, de socialización, y por lo tanto, obviamente, que el cambiar el carácter de un espacio público implica o cambiar el mobiliario o innovar el mobiliario que no tiene para que cumpla eficientemente esta nueva función. Muchas gracias, Julio. Y pues hemos llegado a la conclusión de este webinar. Le quiero agradecer a todos los panelistas y a todos los que nos escucharon por haberse conectado el día de hoy. Tendremos esta grabación en la página de IUC Latinoamérica y los invitamos el próximo jueves 11 de junio a nuestro siguiente webinar en el que hablaremos sobre movilidad y tendremos expertos de Armenia, Rosario, Turín y de la red Eurocities. Además del caso de estudio de las supermanzanas implementado en Vitoria-Gasteiz por Salvador Rueda y al alcalde con una introducción al alcalde Gorka Hurtarán de Vitoria-Gasteiz explicando por qué se ha implementado. Pueden ver en el chat el link para registrarse y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Chao. Gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you, Han. Thank you, Ruta. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks.